Uno puede tomar una noticia del ámbito internacional, contrastarla con otras miradas y sacar una conclusión. Eso lo podemos hacer todos, cada uno de nosotros en nuestra casa. Ahora, cuando hay que analizar un fenómeno que atraviesa muchas coordenadas que son completamente distintas, como Ucrania, Argentina, Venezuela, la guerra en Gaza y otros factores geopolíticos y económicos a nivel global, y bueno, precisamos a Mauricio Rabuffetti. Qué bueno que hayas venido para Bien, analizar qué es lo que está pasando con Trump, en qué se está convirtiendo. ¿Es un rey? qué buena pregunta. Gracias por la presentación, además. La verdad es que es un fenómeno bien interesante con sus costados positivos y negativos, ¿no? Como todos los líderes, en este caso elegidos por los pueblos, porque hay que recordar que a Donald Trump lo eligió el pueblo norteamericano, empezando por ahí, ¿no? Por más que él no haya reconocido los resultados de las elecciones en donde perdió y ganó Joe Biden, a él lo elige el pueblo norteamericano para volver a la Casa Blanca. Y yo sé de dónde viene tu pregunta. Tu pregunta viene porque está surgiendo en Estados Unidos un movimiento que se llama No King, que quiere decir no a los reyes, ¿no? Es decir, un movimiento que lo que busca, a lo que apunta, es a cuestionar esa concentración de poder que tiene hoy por hoy Donald Trump, que tiene una influencia muy fuerte en la justicia, que tiene una influencia obviamente muy fuerte a través de mayorías parlamentarias en el legislativo, que a su vez está en una ofensiva sistemática contra los estados gobernados por los demócratas. Recordemos que ha desplegado la Guardia Nacional, que es un cuerpo de efectivos militares, no es el ejército, pero es un cuerpo de efectivos militares que depende de los estados. Él la ha desplegado a pesar de la objeción de diferentes gobernadores demócratas en ciudades que son feudos demócratas desde hace mucho tiempo. Es decir, que está en una suerte de encontronazo interno permanente en un intento de reformular el país, intento del cual yo creo que lo más evidente, si se quiere, por flagrante, es el intento de incidir en la academia, ¿no? En la independencia de las universidades y de sus programas de estudio. Ahí vemos justamente algunas en imágenes, algunas de esas movilizaciones que ocurrieron este fin de semana En varias. en diferentes ciudades de Estados Unidos, Ujú. todas bajo la premisa de que se trate de un movimiento no violento, de escapar a las provocaciones que eventualmente podría haber, evitar todo tipo de encontronazo con las autoridades. Este es un movimiento que se define como pacífico y que a lo que apunta es justamente a mostrar algo que muchos norteamericanos rechazan, que es la concentración de poder que este presidente encarna, ¿no? Porque desde el comienzo él ha intentado verdaderamente concentrar poder en una democracia que está absolutamente consolidada, pero que vemos que tiene también lugares de fisura, ¿no? Porque es verdad que hay una batalla judicial permanente por diferentes temas de parte de Trump y hacia Trump, y permanentemente medidas que están de alguna manera aumentando el poder presidencial. El discurso de Trump, de hecho, se concentra o se centra en su propia figura. Es un fenómeno, desde el punto de vista del análisis, muy interesante, pero es, sin lugar a ninguna duda, el presidente norteamericano que más ha buscado esa concentración de poder de todos los que hemos visto a lo largo de la historia, sin ningún lugar a dudas. ¿Y qué apoyo tiene eso? Porque vemos las imágenes, muchísima gente movilizándose en varias ciudades de Estados Unidos, pero ¿qué representatividad tiene ese descontento con el gobierno, las decisiones que está tomando Trump? Bueno, lo que dicen las encuestas, que son los parámetros que nosotros tenemos, es que Trump tiene un nivel de aprobación de 40%. Ese nivel de aprobación es bastante alto, si se quiere, está por debajo, obviamente, del comienzo de su gestión y tiene mucho que ver con cómo va andando la economía. Todavía hay cosas que no se concretaron, es decir, todavía no están las consecuencias directas, si se quiere, de la política arancelaria, todavía no hay un golpe extremo sobre, no se sabe si lo va a haber, sobre el desempleo, todavía no se han concretado la eliminación de algunos beneficios de salud que para muchos norteamericanos vulnerables son importantes. También el rechazo a su gestión es relevante, es de 54%. Es decir, que es un rechazo que supera la aprobación, más allá de lo cual, como decíamos al comienzo, tiene mayorías parlamentarias y por lo tanto puede seguir avanzando
en esta... tiene mayorías parlamentarias en una de las cámaras, no en las dos. Puede seguir avanzando entonces en esta dirección que él se ha trazado, que se han trazado los suyos, porque él está rodeado de un equipo, como se dice en la jerga, de leales, de gente que está de acuerdo con sus políticas y que por lo tanto las apoya. Eso es lo que te puedo decir en términos de números, que es lo que tenemos como referencia. Evidentemente, todos los días vemos situaciones en las cuales muchos norteamericanos salen a protestar a las calles. No solamente por lo que está ocurriendo con esta concentración de poder que mencionábamos, también por algunas acciones como por ejemplo las redadas contra los migrantes que están siendo muy vehementes, muy violentas y sobre todo muy crueles. Creo que esa es la palabra que se puede aplicar y lo digo con conocimiento de causa porque a mí me tocó estar durante redadas que se hacían bajo mandato de otros presidentes. Redadas ha habido desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, no es el primero que las hace, pero es el primero que las mediatiza. Pero tenés los asuntos domésticos de Estados Unidos, como por ejemplo las leyes contra los migrantes, el empleo o la acumulación de poder, y después tenés el Trump internacional, ¿no? Que yo no sé cómo ponderás vos en la escala de preocupaciones su guerra comercial con China o su intento de pacificar algunas zonas del planeta o su intento de realinear, digamos, políticamente a presidentes que tienen características similares, como Milei o Orbán o Meloni. Si tuvieras que categorizarlos, ¿cuál sería la primera preocupación internacional que tiene Estados Unidos? Bueno, es claro que el objetivo de Trump es que la economía de Estados Unidos se convierta en la más poderosa del mundo, pero que se convierta realmente, se consolide como la más poderosa del mundo, porque ahí hay, ya no desde Trump, sino desde mucho antes, un rival de Estados Unidos que es China, ¿no? Es decir, la confrontación con China es, sin lugar a dudas, el paraguas de toda la gestión de Trump, hacia adentro y hacia afuera, porque él, la política arancelaria apunta, es una medida proteccionista típica, que lo que apunta es a, entre comillas, proteger industrias nacionales y fomentar la inversión, y hemos visto muchos casos de empresas que están invirtiendo de manera masiva. El último ejemplo es Stellantis, que es fabricante, entre otras, Fiat, que va a ser la inversión más importante de su historia en Estados Unidos, en detrimento de Canadá, donde está instalada hoy una de sus grandes plantas. Por poner un ejemplo, esta rivalidad con China lo lleva a Trump a establecer esta política arancelaria que tiene consecuencias que todavía, como decíamos, todavía no se ven del todo, no se sabe si va a ser demasiado inflacionista o no va a ser inflacionista para nada. Bajo ese paraguas hay otras cuestiones, ¿no? En la interna y afuera, y frase por frase. En la interna, para sus bases, la política contra los migrantes, esa política de deportaciones masivas que él prometió, es el centro de sus preocupaciones a la interna de Estados Unidos. Eso es clarísimo que, sobre todo a nivel de la imagen que proyecta su administración, una imagen de fuerza y de Estados Unidos para los estadounidenses. Hacia afuera tiene muchos frentes, a diferencia de lo que pasó durante su primer mandato. Tiene, por supuesto, el Frente Medio Oriente. Él logró un acuerdo de 20 puntos que llevó a un cese del fuego que se rompió este fin de semana temporalmente y volvió a su cauce, pero que es un cese del fuego muy frágil, esa es la realidad, pero logró de alguna manera que las dos partes en guerra, Israel y el grupo terrorista Hamas, llegaran a una suerte de entendimiento para que, sobre todo, los rehenes volvieran a Israel y empieza a entrar ayuda humanitaria a Gaza. Recordemos que estaba bloqueado el ingreso de ayuda humanitaria y por eso hay una hambruna en buena parte de Gaza. Después tiene el frente ucraniano. El frente ucraniano, y lo digo bien, ucraniano porque, recordemos, Rusia invade Ucrania en el año 2022, es una guerra provocada por Rusia, entonces la atención de Trump está en frenar ese conflicto que él prometió detener en 24 horas, no lo logró, la situación es mucho más difícil de lo que él esperaba. Ahí vemos a Volodymyr Zelensky, que estuvo reunido la semana pasada con Donald Trump, y la información que trascendió, sobre todo a través del Washington Post y del Financial Times, es que la reunión que tuvieron, esto es de aquella reunión de febrero, ¿se acuerdan de esta imagen? Aleccionó a donde Zelensky. reprendieron a Zelensky. Pero la reunión de la semana pasada, según decía el Financial Times y el Washington Post, fue extremadamente difícil. A Zelensky se le pidió que renunciara al Donbass, que es esa zona tan importante desde el punto de vista minero, productivo y logístico
que Rusia quiere conquistar a cambio de que Rusia renuncie a parte de otras regiones que tiene pseudo conquistadas. Aparentemente Zelensky habría transado, siempre según estas versiones de prensa, con Trump en que se congele la línea del frente actual. O sea, Zelensky está intentando defender lo que queda el territorio ucraniano. Recordemos que Rusia tiene más o menos 20% del territorio ucraniano bajo su control, ¿no? Entonces, esa es la versión de prensa que tenemos hasta el momento. Lo que Trump le habría dicho es que si no renuncia al Donbass, Putin va a destruir Ucrania porque él está perdiendo la guerra. Esto es la reconstrucción de lo que la prensa logró traer. Y por último, hay un par de cuestiones en América Latina. Bien, antes de ir ahí, permitime un paréntesis. ¿Cuáles son los intereses concretos que tiene Trump, además de su ego, de meterse en el conflicto Ucrania-Rusia? Bueno, ¿A qué está aspirando Trump? ¿Qué Estados, necesita de para él? Estados Unidos, el conflicto de Ucrania fue un conflicto costoso desde el punto de vista económico, más allá de que Ucrania, con el dinero que le dio a Estados Unidos, compró armas en Estados Unidos. Pero es un conflicto costoso. Es un conflicto que además tiene la particularidad de que amenaza a Europa, que más allá de las diferencias sigue siendo un aliado relevante para Trump, porque Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa constituyen lo que nosotros habitualmente denominamos como las democracias occidentales, ¿no? Dentro de las cuales estamos, por supuesto, los países latinoamericanos, pero con un peso específico muy diferente al que tiene Europa o al que tiene Estados Unidos, incluso al que tienen Canadá y Australia, que son potencias económicas importantes. Dentro de los países latinoamericanos, si se quiere, el que tiene más peso en esa definición es Brasil, claramente, ¿no? Por su tamaño, por su peso diplomático. Entonces, lo que está buscando es que este conflicto termine y por supuesto que hay un acuerdo económico en el medio que es bastante conocido para que empresas norteamericanas exploten minerales en Ucrania. Ucrania es una cantera importante de tierras raras y de otros tipos de minerales que son estratégicos, y ahí hay un acuerdo al que Estados Unidos llegó con Ucrania, por el cual, con toda seguridad, a cambio de garantías de seguridad, valga la redundancia, Ucrania le va a pagar parte del costo de la guerra con sus propios recursos. Es decir, Ucrania es un país que tiene décadas por delante para reconstruirse, un país muy próspero, pero que quedó destruido y tiene décadas para reconstruirse con lo que le quede de territorio, ¿no? Porque es bastante claro para cualquiera que Ucrania va a perder parte de su territorio. Ya había perdido Crimea en el 2014 y va a perder seguramente un poco más después de esta guerra, que es una guerra de conquista. No hay ninguna duda que es una guerra tradicional de conquista, como vimos a lo largo de la historia. Y hablando de guerras de conquista, bueno, también ir llenando casilleros ideológicamente cercanos a sí mismo a nivel mundial es parte del juego de Trump, quizás de toda la política mundial. Pero, ¿cuál es su interés concreto con Argentina, por ejemplo? Es interesante. Lo de Argentina tiene que ver con el respaldo a un modelo, ¿sí? Milei, ¿qué es lo que representa en el mundo? Porque nosotros obviamente tenemos una cercanía con Argentina que hace que analicemos o conozcamos las cuestiones argentinas bastante de cerca. Pero hay que pensar qué es lo que representa este hombre, que ahí lo vemos llegando a la Casa Blanca hace poquitos días, para una parte de la política mundial. Este hombre es la cara de un modelo liberal, ultraliberal, califiquémoslo como queramos, pero es un modelo que apunta, el de Milei, al libre mercado. Entonces, para muchos, como el caso de Trump o como el caso de Giorgia Meloni, pronuncié en inglés, Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, es la defensa de un modelo, ¿sí? De un modelo económico, y por lo tanto, ahí tenés la explicación principal de ese respaldo. Esa es la política. Esa es la política. ¿Y desde el punto de vista económico? Desde el punto de vista económico, yo creo que hay que ponerlo en un segundo plano, ¿no? Lo principal es lo político. Desde el punto de vista económico, Argentina tiene el respaldo del Fondo Monetario, cuyo accionista principal es Estados Unidos. Hay muchas versiones también, ¿no? De que el secretario del Tesoro tiene intereses creados en Argentina. Yo, honestamente, más allá de leerlas, no tengo ningún fundamento para repetirlas o para sustentarlas. Lo cierto es que la caída eventual de ese modelo que representa Milei sería un golpe para quienes promueven el sistema liberal, el sistema de libre mercado.
Esa es la interpretación que yo hago, Gaby. A mí me parece que pasa por ahí, y el hecho de que Trump haya dicho que si Milei pierde las elecciones legislativas del domingo que viene, se podría acabar el respaldo económico de Estados Unidos a Argentina, que quiso ser una forma, así lo interpreto yo, quiso ser una forma de decirle a los argentinos voten por Milei, y terminó generando un problema bárbaro a Milei, porque en definitiva terminó teniendo el efecto contrario, ¿no? Esa práctica la viste en Brasil también, digo, porque ¿Cómo? para abonar la tesis, esa misma práctica la viste en Brasil con el apoyo que hizo Trump a Bolsonaro y las amenazas a los jueces que eventualmente iban a condenar a Bolsonaro en el juicio que estaba, ¿no? O sea, sacándole permiso de ingreso a Estados Unidos, eventualmente quitándole apoyo, es decir, está dispuesto a jugar políticamente con las herramientas que tenga a su mano. Ahí hay una cuestión que yo la marcaría dentro de un cuadro un poco distinto, y es que Bolsonaro ya no era presidente. Es decir, Bolsonaro representa a una parte de los brasileños que quieren una forma de gobierno bastante autoritaria y también, por supuesto, pro mercado. Dicho esto, tiene que ver con una forma de acercarse a la realidad de los países y a la realidad política interna de los países, que obviamente genera cuestionamientos. En el caso de Bolsonaro era más el apoyo a un viejo aliado, si se quiere. Por cierto, un viejo aliado que cayó a los poquitos días de la condena de Bolsonaro. Lula estaba hablando por teléfono con Trump, es decir, es política. Entonces, en definitiva, hay un apoyo de Trump a quienes encarnan determinada forma de ver la economía y la gestión de la política. Vos decías Bolsonaro, Milei, puede haber otros, por supuesto, porque también si lo mirás por el otro lado, también hay un choque permanente con quienes encarnan o quienes representan otro tipo de modelo. Por ejemplo, el presidente Petro en Colombia, ¿no? Que tiene un enfrentamiento permanente con Donald Trump. Es decir, hay sí una cuestión de apoyar o no apoyar, pero de manera ostensible, ¿no? Mucho más que otros presidentes norteamericanos. En el caso de América Latina es muy particular, muy evidente ese, iba a decir acercamiento, pero esa forma de relacionamiento que ha adoptado Donald Trump, que es el presidente que más se ha, si se quiere, involucrado en los últimos tiempos con América Latina, de todos los que hemos visto en este siglo, ¿no? Porque realmente después de George Bush, los presidentes norteamericanos, América Latina, se olvidaron por completo, para bien o para mal. Y como se nos terminó el tiempo para hablar de Trump y nosotros no queremos olvidarnos de América Latina, bueno, ayer hubo elecciones en Bolivia, hay nuevo presidente, se llama Paz, ¿cómo es el nombre de pila? Rodrigo Paz. Rodrigo Paz. Unas líneas, por lo menos, para empezar a marcarnos el perfil de hacia dónde va Bolivia. Habría que el celular para ver si había actualizaciones de resultados. Más o menos el resultado fue 45 a 55. El expresidente Jorge Tuto Quiroga perdió las elecciones y Rodrigo Paz se convierte entonces, Rodrigo Paz Pereira, hijo de Paz Zamora. Y se convierte entonces en... que no es boliviano además, ¿no? No, sí. ¿No nació en España? Nació en España, nació en Santiago de Compostela. Pero esto es común en Bolivia, se pueden hacer fuera del... En Uruguay también, se pueden hacer fuera de Uruguay y ser presidente. Hay que ser ciudadano, por supuesto, ¿no? Claro. Pero voy a lo que me preguntaste, porque si no me robo el tiempo. Este hombre que va a ser el presidente de Bolivia llega, es un liberal, es un hombre que viene de un centro liberal no autoritario, que va a reemplazar al movimiento al socialismo que durante los últimos 20 años gobernó Bolivia con la figura predominante de Evo Morales, ¿no? Va a tener una gestión extremadamente difícil por 3 o 4 cosas que podemos enumerar en medio minuto. Crisis económica, inflación en aumento de 25% después de mucho tiempo de estabilidad, con un mantenimiento artificial, una paridad cambiaria totalmente artificial que liquidó las reservas de Bolivia. Entonces una crisis económica que va a ser tema fundamental de su gestión. Un hombre que va a tener que además lograr una cierta reconciliación de sectores en un país muy dividido, no solo fragmentado, muy
polarizado, ¿no? Porque realmente lo que se generó en los últimos años en Bolivia fue una alta polarización. El presidente Luis Arce lo felicitó y aseguró el traspaso de poder sin complicaciones, lo cual es muy importante en un país como Bolivia con los antecedentes que hemos visto en los últimos tiempos, y que va a tener como compañero de gestión a Edman Lara, que no nos dice nada, pero bueno, es un ex policía que viene con una impronta de mano dura y que muchos politólogos bolivianos presentan como uno de los principales escollos que puede llegar a tener el flamante presidente en su gestión por la discrepancia de visiones que tienen sobre el futuro de Bolivia. Importante, Bolivia es un país que tiene una relevancia fundamental porque es un país donde hay mucha minería, es un país donde hay producción de drogas, es un país que tiene un periodo muy largo de su historia atado a una figura como Evo Morales, cuestionada y en este momento prófugo de la justicia. Y habrá que ver entonces cuánto tiempo de paz tiene el presidente Paz. Gracias, Mauricio, un gusto tenerte. Nos vamos a una breve Gracias. pausa.